Ya queda con ustedes Juan Carlos Tapia. Bien, amigos televidentes, lo prometido es deuda. Aquí estamos en compañía del doctor Miguel Antonio Bernal, candidato a alcalde para el Distrito Capital. Bienvenido. Muchas gracias. Y buenas noches, doctor Bernal. Muy buenas noches. Yo siempre cuando empiezo estas entrevistas trato de hacer algunas aclaraciones, no solamente para el entrevistado, sino para los televidentes, de que la labor de un periodista es dar a conocer, especialmente cuando tiene un candidato, dar a conocer ese candidato. Inclusive yo soy más de la tendencia, doctor Bernal, de hablar de propuestas que plantear situaciones para ver cómo piensa ese candidato, cuál ha sido su trayectoria, cómo reacciona. Vamos a hablar de propuestas, por supuesto. Entonces, esto lo hago como preámbulo porque vamos a tener ya una interacción, cosa que no pudimos tener la semana pasada en el debate, donde las preguntas eran muy puntuales y donde el tiempo era el límite, el verdugo de ustedes, doctor Bernal. Esta vez le puedo decir que no existe ese verdugo. Usted tendrá la amplitud para poder aclarar todas las... Muy bien. En el debate de la semana pasada me dio la impresión de que no se le dio el tiempo ni se le cuestionó sobre algo que usted insistía en hablar, que eran los cementerios. ¿Cómo cree usted que están los cementerios? ¿Cómo cree que los va a encontrar? ¿Y qué haría usted para mejorarlo? Bueno, en primera instancia, permítame agradecerle su hospitalidad, la invitación a participar en su programa Lo Mejor del Boxeo, y felicitarlo por la iniciativa de permitir que los candidatos a la alcaldía podamos compartir con usted nuestra trayectoria y sobre todo también nuestras propuestas y el por qué queremos ser alcaldes de la capital. Con mucho gusto. Dentro de mi visión de lo que está llamado a ser el municipio capitalino, yo tengo una visión muy especial en el aspecto social y me preocupa mucho que una serie de valores que deben existir en las familias panameñas y en la sociedad se estén perdiendo, y uno de ellos es la solidaridad. La solidaridad humana es hoy día más necesaria que nunca, y en el aspecto capitalino se ha perdido mucho, por ejemplo, en el tema del dolor que embarga a las familias cuando pierden un ser querido, y cada vez hay más problemas porque en los cementerios municipales no hay suficiente espacio, los trámites que hay que realizar para poder llevar a la sepultura a un familiar son cada vez más, diríamos nosotros, engorrosos para con la población. Y por eso me permití mencionar el tema de los cementerios, porque yo creo que nosotros, así como queremos mejorar el transporte, la seguridad y otras cosas, tenemos que ocuparnos del dolor humano. El municipio tiene que desarrollar una labor mucho más solidaria en ese aspecto, y yo creo que tenemos que crear facilidades para la cremación, facilidades para poder enterrar a las personas y revisar un poco la concepción del cobro que se les da a la familia. Hoy por hoy hay una deuda que le llaman de muchas personas que no pagan, entonces llegan, le sacan a sus muertos, y esas son cosas que nosotros yo creo que tenemos que ser un poquito más humanos y respetuosos. Por eso mi preocupación, y yo creo que con otras sociedades cívicas, con la empresa privada también tenemos que ver cómo hacemos para mejorar la situación en lo que a los cementerios se refiere. Hay que hacer más cementerios porque ya están copados los que están, y tenemos también que procurar también brindarle una mayor asistencia en cuanto al dolor humano. Yo creo que el municipio debe trabajar con fundaciones que se dediquen a ese tema, coadyuvar a la familia, porque muchas veces, mire, sobre todo en los accidentes de tránsito, que Panamá presenta un índice muy grande, y la gente frente a esas tragedias siente un dolor que muchas veces la simple compañía de su familia o de sus amistades no basta. Hay que darle un seguimiento, y yo quisiera, a través del municipio, en la alcaldía, darle una importancia a ese aspecto. Muy bien. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema que se va a encontrar en la alcaldía? Porque según los candidatos hay varios problemas que resolver. Son muchos. Pero ¿cuál diría usted que es el mayor o el más importante? Bueno, yo creo que hoy por hoy uno de los problemas más importantes que nosotros vamos a encontrar en la alcaldía es ver cómo nosotros podemos tener una participación directa en la prevención frente a la inseguridad creciente que hay en la capital. La población capitalina se ve cada vez más insegura, y no estoy pensando solamente en el aumento del crimen, de los delitos, de todas estas cosas, sino la inseguridad propia que le asiste a los habitantes de este distrito y de quienes la visitan en materia también de transporte, en materia de salud, en materia de espacios públicos, en materia de la falta de deporte. La seguridad ciudadana no se debe restringir solamente al aspecto criminalístico o al aspecto del delito, esta cosa. Hay que ver la seguridad como un todo, es decir, el ciudadano tiene que sentirse en su ciudad, sobre todo, seguro. En su ciudad, el ciudadano tiene que saber que él va a encontrar los servicios básicos que le corresponden. ¿Cómo cree usted que la alcaldía puede
colaborar con la seguridad, si prácticamente no es un problema de la alcaldía? Bueno, se quiere hacer ver que no es un problema de la alcaldía porque nosotros confrontamos, señor Tapia, un problema muy serio, y es que el municipio se le ha ido despojando de sus funciones tradicionales e históricas y sobre todo modernas. Y ese despojo ha sido acaparado por el gobierno central. Entonces el gobierno local se ve despojado de la posibilidad de actuar en temas como estos, y ha llevado a que muchos sectores de la población crean que el alcalde es solamente para la cuestión de ornato y basura, y eso no es así, ni la alcaldía tampoco y el municipio menos. Si nosotros retomamos la evolución histórica del municipio, nos vamos a dar cuenta del papel tan determinante que el municipio ha jugado en muchos aspectos relativos a lo cotidiano. Entonces, en materia de seguridad, yo creo que nosotros tenemos que volcarnos hacia la comunidad. Sin la participación de la comunidad, nosotros no vamos a poder resolver el problema la criminalidad que hay. Ahí tienen que intervenir la empresa privada, tiene que intervenir la policía, tienen que intervenir otros ministerios de lo que se refiere al gobierno central, pero el gobierno local tiene que tener una política y una planificación. Mire, en Filadelfia se han llevado adelante toda una serie de programas con la participación de la comunidad, con la participación de los familiares de los delincuentes para lo que se llama la reinserción, la reubicación, y yo creo que en eso nosotros tenemos que buscar la manera que haya una mayor participación también de lo que se conoce como la sociedad civil, es decir, aquellas asociaciones, gremios, etcétera, que no pueden descargar todo en las autoridades. ¿Esto sería más efectivo, por ejemplo, si se descentraliza? Definitivamente. ¿Usted está de acuerdo con la descentralización? Total y absolutamente. Yo creo que una de las cosas que más daño nos está haciendo a los panameños es la falta de descentralización y de desconcentración que existe. En materia municipal, yo no concibo que la ciudad capital aguante un año más si no se da la descentralización, pero tiene que ser una descentralización seria en el terreno no solamente político, sino también económico. Por ejemplo, mire usted, en todos los países del mundo el impuesto de inmueble lo cobra el municipio. En Panamá, nada más en Colón, el municipio capitalino no cobra el bien inmueble. Entonces, cosas como esas y otros aspectos más... El transporte, por ejemplo, lo debiera manejar... Definitivamente yo soy un partidario ferviente de la municipalización. Primero porque el transporte tiene que ser público, lo cual no quiere decir que no pueda haber participación de la empresa privada. Yo creo que hay que crear una empresa municipal de transporte cuanto antes, empezando, por lo menos yo propongo que creemos una empresa municipal de transporte para empezar, que se encargue de brindarle transporte a los niños en edad escolar. ¿Por qué? Porque los padres están muy angustiados con la situación de sus hijos cuando son llevados a la escuela en buses de los Diablos Rojos o en cualquier otro. Y si hay un transporte municipal, los padres van a tener la garantía de que se les lleva, se les trae y que va a haber una protección institucional, que es lo que está faltando. Yo sí creo que la descentralización, no solamente en materia de transporte, mire, cosas como esta, cuando hay un hueco en una calle, hay que ir a buscar el MOP. Esas son cosas que tiene que hacer el municipio. Las escuelas, el municipio tiene que regresar a tener su participación activa en la cuestión de la infraestructura, la educación. El municipio tiene que velar más para que exista la infraestructura de deporte. 6 piscinas, 16 canchas de básquet en un distrito que tiene 1,5 millones de habitantes, permítame decirle que no es lo propio, no es lo que se requiere. Doctor Bernal, usted además de profesor de la universidad que es, usted es comunicador social, usted tiene su programa. Efectivamente. Somos colegas. Sí, señor. ¿Y cuántas veces ha visto usted en su vida pública candidatos como usted prometiendo cosas que después no cumplen? Entonces, ese televidente que está en la casa dirá, ¿me cumplirá a mí el doctor Bernal? Bueno, yo creo que ese televidente y sobre todo los que siguen su programa... O sea, ¿es correcta la pregunta? Perfectamente, no hay ningún problema en ello. Mire, déjeme decirle, yo tengo una trayectoria en este país que para algunos no es de su agrado, para otros lo es, para otros despierta toda una serie de interrogantes o de respaldo. Pero la gente sabe que si algo que va a encontrar en Miguel Antonio Bernal es la credibilidad necesaria, porque yo digo lo que hago y yo hago lo que digo. Entonces yo no me voy a presentar a una candidatura, y menos a una candidatura de esta naturaleza a la alcaldía, a prometer cosas que yo no esté en capacidad de saber que se pueden cumplir. Eso responderá a una planificación asesorado por personas capacitadas, personas preparadas, que es lo que se está requiriendo para ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes y visitantes de este distrito. Así que permítame decirle, señor Juan Carlos Tapia, con toda responsabilidad, de mi boca no va a salir una sola promesa que yo no pueda cumplir. Pero fíjese, doctor Bernal, y no es que dude de su palabra, no, por favor. ¿Cuántos candidatos no ha dicho lo mismo? Definitivamente, claro que sí. Y de repente son muy pocos. Bueno, no pretendo tampoco presentarme como la excepción de la regla, solamente le pido a la gente que se remita. Confíen. Sí, señor. Muy bien. Doctor Bernal, vamos a hablar un poco de su trayectoria. Yo inclusive hice esta pregunta en el debate y yo tengo que ser justo. Usted no tuvo el tiempo suficiente para poder ripostar en términos boxísticos o contestarme.